Bienvenidos a mi canal, soy Rosana Romasco, licenciada en Psicología. Este video es para responder algunas cuestiones respecto del psicoanálisis, que son los videos, en definitiva, los videos más vistos y los que preguntan, ¿no? Supongo que, como digo, siempre son estudiantes y algunos estudiantes avanzados. Entonces, con respecto a las estructuras, porque hay un video que se llama Neuropsicosis de Defensa, que son los comienzos de los textos freudianos para el estudiante. Pero bueno, esto después van surgiendo preguntas de otros que supongo están más avanzados. La pregunta es acerca del deseo y acerca del goce. Para esto tengo que volver a hablar de estructura, neurosis, psicosis y perversión, para lo cual realmente sugiero, para no repetir tanto en los videos, hay un video que está titulado así, entonces 1 o 2 lo buscan ahí. Entonces continúo con esto, ya suponiendo que tienen la explicación de cómo se conforman estas tres estructuras y en qué se diferencian. Para hablar de deseo tenemos que hablar de neurosis, de estructura neurótica, porque es, digamos, en la conformación del complejo Edipo-castración, es en esa iancia, diría Lacan, significante 1, significante 2, es en eso que alude por supuesto a la falta, es aquello que está marcado por la ley. Me preguntaban si tiene que haber un padre real, ¿no? Un padre, es la figura. Estamos hablando, metáfora paterna es función, no es persona, es función. Muchas veces les toca a las mamás, a veces hay un tío, un abuelo que cumple esta función. La metáfora paterna, o sea, que no la voy a volver a explicar porque es otro de los videos que están titulados así, digamos, lo que instaura es la ley. Entonces, es a partir de esta ley que en la neurosis se genera, o sea, da lugar al deseo, ¿sí?, en el sujeto. ¿Por qué? Porque este hijo que viene al deseo de la madre, en principio, ¿sí?, un hijo deseado, luego tiene que salir de ese lugar a través de esta terceridad que nombro, que es la función paterna. Este padre que instaura una ley en esa díada. A partir de ahí y de la exclusión de este hijo de la escena, es que se marca esta huella, esta falta, que va a dar lugar a la neurosis y al deseo, ¿sí? Deseo justamente porque tengo falta. ¿Qué pasa con el goce? Me pareció interesante la pregunta, cómo estaba planteada. También hay una autora, Piero Lanier, que yo la suelo nombrar, dice que el psicótico es hablado por el otro. Traigo esta frase, ¿por qué? Porque el goce tiene que ver con, vamos a poner el caso, digamos, más claro, es en la psicosis, donde ese niño queda como objeto, ¿sí? Entonces ya como objeto de deseo de esa madre, ¿sí?, no sale de ese lugar. Al no salir de ese lugar, queda como puro objeto. Esto es lo que el goce, digamos, es el lugar que ocupa el psicótico en ese caso. Por eso queda cosificado, por eso queda en el lugar del objeto. Y uno podría preguntarse, ¿hay un sujeto allí? ¿Hay posibilidades de que algo de la subjetividad aparezca? Esta es la pregunta que me hicieron. La respuesta es, desde mi punto de vista,
y con la experiencia clínica que si bien hay tres estructuras y decimos que si hay neurosis porque no hay normalidad, tenemos que pensar que en la neurosis, por ejemplo, hay un amplio, o sea, hay un abanico amplio de casos diferentes, como de grados. Las patologías se definen más por el quantum, por el grado, ¿sí?, que tienen. Por ejemplo, yo he tratado estructuras psicóticas, borderline, ¿sí?, que uno observa en la clínica que hay, digamos, como un techo, ¿no?, para decirlo que se entienda y claro, porque a veces con esto de Lacan también hay comentarios donde el discurso es muy difícil, no comprendo los textos, no comprendo al docente, no comprendo a mi psicoanalista, que es lacaniano. Y el tema no es hablar difícil, el tema no creo que Lacan sea tan difícil a veces el tema es que cierta mimetización, cierta elite, cierto hablar tan complicado que al final no se entiende nada y el estudiante es menos todavía. Entonces, en la psicosis, que de ahí tendríamos que hablar de diferentes tipos de psicosis, pero esto dejémoslo para otro video. Hay grados, entonces uno observa, ¿sí?, en este cuánto, o sea, si hay alguna marca, si hay alguna posibilidad, si es border, si hay alguna posibilidad de instaurar algo del orden de la ley. A veces se logra, por eso también se hacen trabajos como de reinserción. En la psicosis lo que se trata de hacer clínicamente es construir, mientras en la neurosis las interpretaciones van al modo, justamente la intervención es la interpretación. ¿Para qué? De la asociación libre. ¿Para qué? Para que vaya hacia atrás, ¿sí? Es regresivo esto, no estoy hablando de vidas pasadas, está claro, es regresivo. Ahora, en la psicosis tenemos que construir recursos yoicos, ¿sí? Entonces, si, frente a la pregunta si pueden salir de este lugar, seguramente pueden tener otra calidad de vida, siempre que sea una terapia con un acompañamiento como corresponde. Y también muchas veces lo que nos pasa a los psicólogos es con quién contamos, ¿no? Si contamos con alguna familia, con una familia, un grupo familiar que de alguna manera se preocupa, que responde, a veces un hermano, a veces alguien, ¿sí? Porque cuando el tratamiento avanza, pero luego regresa a un lugar donde sigue siendo como una especie de despojo, o como sigue siendo ocupando ese lugar de objeto, es muy difícil sacarlo aún con una terapia de esa cosificación. De todas maneras, en mi experiencia, lo que quiero decir es que he visto muchas veces muchos avances. Son pacientes que muchas veces piden ayuda en esa dolencia profunda que tienen muchas veces un gran compromiso con su terapia, ¿sí? No dejando, por supuesto, no dejamos de lado que justamente, si bien no lo vamos a llamar síntomas, puede estar boicoteando este mismo tratamiento, pero no a la manera de la neurosis. Bueno, entonces, espero haber sido clara con la respuesta entre deseo y goce, ¿sí? De todas maneras, también no puedo dejar de decir esto. En la neurosis también hay un goce que es de otra índole, que tiene que ver con que el superyo hace cultivo de la pulsión de muerte y que en el síntoma, si se quiere, hay algo del masoquismo, ¿sí? Entonces, hay un goce allí, en la repetición, en la compulsión a la repetición.